amigos, es un gran privilegio en esta oportunidad hablar del tema de la educación. Y hoy nos acompaña por acá el profesor o el doctor Mario Sabán. Como muchos de ustedes ya lo conocen y están familiarizados con sus enseñanzas acerca de la mística hebrea o de la cábala. La cábala tiene que hablar mucho de la educación. De hecho, quiero comenzar citando a un gran pensador, Haim de Bolosín, quien decía: mientras estudias, no hay necesidad de buscar la unión con Dios, porque el estudio es una de las formas más sublimes de unirse con Él. Y sobre esto trata esta entrevista, en la cual Ethel y mi persona vamos a hacer 6 preguntas al doctor Sabán. Él nos acompaña ahorita y cedo la palabra al doctor Sabán. Gracias por acompañarnos, Mario. Gracias a vosotros. Qué temor, ¿eh? Hablar de la educación. Tenemos que, la educación hay que ver, porque educación desde pequeños hasta muy mayores. La educación no termina. Cuidado cuando se habla de educación, que hay que tener como mucho cuidado de que no estamos solamente hablando de niños, sino que nosotros nos estamos educando en todo momento. Así que bueno, en principio, muchísimas gracias por vuestra invitación, por vuestra entrevista. Y bueno, vamos a ver qué cuestiones pueden surgir aquí. Es que es una ilusión increíble poder hablar de la educación porque pues es como una herramienta de transformación, ¿verdad? Pero quizás la primera pregunta iría por ahí. Decía Wittgenstein, él decía antes de morir, él decía, díganle a todos que fui feliz o que tuve una vida maravillosa. Entonces, ¿para qué educamos? Mario, ¿para qué es la educación? ¿Cuál es el propósito de la educación? Hay unos que se enfocan solo en la parte intelectual, hay otros que dicen, no, la educación tiene que ir para herramientas para la vida, hay otros, no, hay que buscarle el propósito. ¿Para qué educamos? Bueno, mira, en verdad, fíjate que a mi modo de ver, y en el texto de la Torá está, y les enseñarás a tus hijos, ¿no? En el texto ya primigenio, en la ley de Moisés. Quiere decir que la preocupación de la educación viene de hace siglos. No es una cuestión actual, sino una cuestión muy antigua. ¿Por qué motivo? Porque se sabe claramente que una sociedad ordenada, organizada, una sociedad de personas felices y libres, tiene que ver con la educación. Por lo tanto, ¿por qué educamos? Educamos por muchísima cantidad de factores. Yo te diría que lo que nos divide, para llamarlo de alguna manera, es justamente la cultura, la educación, y si somos seres humanos intrínsecamente como seres humanos, nosotros tenemos una educación. Fíjate lo que sucede. La raza humana es una cuestión muy inquietante, muy extraña en algunos aspectos, porque cuando un bebé nace el primer año, prácticamente es un indefenso total a medida que va aprendiendo y hasta que llegamos a aprender las convenciones y cómo nos adaptamos al mundo social. En cambio, un animalito nace y rápidamente tú ves que el caballo ya está andando. Y ya prácticamente en los primeros minutos de vida ya sabe todo. Es decir, casi todas las razas animales en los primeros minutos de vida saben todo, pero hay una diferencia. Lo único que aprendieron cuando nacieron casi no pueden avanzar. Se quedan exactamente siempre en el mismo nivel. Nosotros, en la raza humana, tenemos un largo periodo donde si nos abandonan prácticamente morimos, es decir, no tenemos forma de sobrevivir, pero a medida que pasan los años vamos avanzando cada vez más. Es decir, es un tema muy curioso que en los primeros días los animales nos ganan todos en cuanto a su posibilidad de supervivencia y nosotros no tenemos. Y la educación tiene que ver con un punto importante, que es la cultura, la estructura, lo que es la esencia del ser humano. El ser humano se desarrolla a partir de la educación y no es privativo de una cultura en particular. No podemos decir que en una cultura puede haber más o menos educación según qué variables se puedan medir, ¿no? Después vamos a medir porque tu pregunta iba un poco a esto, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir educar y en qué sentido, ¿no? Pero así, en forma general, si tú ves a nivel mundial, todas las culturas tienen educación. Y todas las culturas tienen educación porque simplemente la cultura quiere sobrevivir a sí misma y la única forma de supervivencia es la educación. Si tú quieres de alguna forma que tus pautas culturales de donde tú has nacido, tus hijos la puedan heredar, tiene que ser a través de la educación.
Ahora, hay una cuestión, me parece fundamental, también si vamos al texto de Proverbios, ¿no? Que dice, educa a tu hijo según su camino, y es que la educación no es domesticación. Y ahí estamos ante un pequeño problema, porque sin darnos cuenta, nosotros intentamos domesticar a la gente, encorsetarla a la gente y no darle la oportunidad de desarrollar el potencial del alma que tienen. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta palabra, la domesticación, que muchos confunden o la disfrazan con el nombre de educación, pero educación quiere decir que esta persona pueda encontrar su camino, y te diría que al final, desde el punto de vista de la Cábala, que pueda encontrar su tikkun, es decir, porque la persona está aprendiendo para poder rectificar. En definitiva, lo que está buscando cada persona es sacar su mejor versión de sí misma. Y de eso se trata la educación. Yo, fíjate qué interesante que recuerdo, y de hecho tengo todavía contacto con las maestras, con una maestra de primer grado cuando yo tenía 6 años, y con otra de 10 cuando tenía 10 años, y tenemos todavía contacto ¡Wow! nosotros. Sí, ¡Increíble! increíble, y fíjate que seguimos en contacto. Y claro, ¿qué le debemos? Yo no te diría todo, ¿no? Porque a los padres les debemos mucho también, pero ellas fueron modelando, fueron dando ideas que para un pequeño, digamos, fueron dando consejos, fueron... Entonces yo creo que la educación es un instrumento muy poderoso, pero ¿por qué educamos? Esto tiene cientos de respuestas, no hay para mí una. La liberación del alma, la posibilidad de que el alma realice tikkun, la organización de la cultura, la posibilidad de que el alma alcance mayores niveles de conciencia y por lo tanto de libertad. Eh, Hay muchas. El sistema capitalista lo derivó en la posibilidad de técnicamente tener herramientas de supervivencia económica, y ahí un poco se confundió con lo que el alma vino a hacer a este mundo. Ahí tenemos todo un tema, porque a veces uno no es que educa, ahí tenemos otra diferencia. Una cosa es educación y domesticación, que lo explicamos, y hay otra cosa es educación y formación, porque a veces formamos profesionales, pero no terminamos educando. Entonces, la educación tiene que ver con un tema de una dimensión, podríamos llamarle más ética, de la persona. Entonces hay que tener cuidado en que a veces se forman buenos profesionales, pero no buenas personas. Entonces, ahí hay que tener cuidado en este tema. Me parece que formación y educación son dos elementos que yo los dividiría a la hora de entender el porqué de la educación. Para mí, la educación supera la formación. No es solamente una cuestión intelectual. La formación es que técnicamente tú realices un buen trabajo, es decir, te forman como odontólogo y realizas un muy buen trabajo de odontólogo. Pero claro, te educan como persona. Entonces yo creo que la cuestión de la educación tiene que ver con qué hombre o qué mujer, qué seres humanos van a dirigir la sociedad en el futuro, ¿no? ¿Qué valores éticos? La educación tiene que ver básicamente con valores, no con una acumulación de información. Muy bien. Mario, me encantó mucho cuando citó el proverbio bíblico, claro, los grandes sabios del pueblo de Israel que tienen milenios educando. Hemos investigado cómo las sinagogas, más que centros de religión, eran centros de educación, a donde los chicos aprendían a leer con con las letras de la Torah, a donde los ¿Sabes qué? chicos aprendían a memorizar, ¿no? No, sabes que cuando bueno, me propusieron hacer esta entrevista, yo pensé y dije, estos amigos del Salvador son profetas. No, no, ya te digo por qué motivo. Porque yo estuve ocultando los últimos meses, porque en 2 años hago mi doctorado en educación, que Ah, es mi séptimo doctorado, y entonces es la primera vez No. que lo digo, es la primera vez que lo digo, salió el sol, que se revela el sol, ¿no? entonces. Entonces, y yo digo, lo quiero revelar con ellos, porque no, yo los quiero tanto, así que sepáis que lo que estoy estudiando es la influencia del judaísmo en la educación. Para la... ¡Wow! Es que, querido maestro, la influencia del judaísmo es bárbara, es fundamental, nos Yes. da muchísima luz. Bueno, a Ethel y a mí nos apasiona mucho el tema de la educación porque lo hemos platicado con usted, como hace 5 años retiramos a nuestros hijos del Sí, colegio y sí. decidimos educarlos en casa
poco a poco habían personas que se nos acercaban para decirnos cómo se educa en casa, compartimos con ellos ciertas cosas que uno va aprendiendo en el hogar, hasta que nos animamos a lanzar un centro educativo para más personas. Y claro, de las cosas que hemos visto es, si aquí el famoso know-how, el conocimiento, el cómo, de hecho la siguiente pregunta era el cómo educamos. El cómo lo tiene el pueblo de Israel. Bueno, pero Es decir, ustedes tienen una gran ventaja, ya que hemos lanzado el SOD, porque mi tesis doctoral tiene que ver con la educación adulta, con mi propia experiencia de educación, aunque voy a explicar en las primeras páginas la historia de la relación entre el pueblo de Israel y la educación, que es realmente un fundamento de por qué se mantuvo la identidad judía a lo largo de la historia, ¿no? Pero yo creo que lo vuestro es un desafío, te diría, a mi modo de ver, claro, con mis limitaciones, mucho mayor que la educación para adultos. Yo siempre me dediqué a la educación para adultos y a esa transformación, ¿no?, del adulto en su rectificación. Pero el trabajo que estáis haciendo vosotros es realmente para mí increíble, porque están haciendo el trabajo que se tiene que hacer. ¿Para qué esperar que el adulto crezca y tenga tantos problemas? ¿Por qué no atacar, entre comillas, con toda la buena intención, digo el término, el problema antes? Es decir, ustedes han creado, y yo les admiro, una organización que va hacia la base. Yo he siempre dado clases a adultos. Yo no conozco el dar clases a niños. Sí, de hecho, otro algún mundo. momento pude, pero no, es otro mundo. De hecho, fíjate que cuando a mí me invitan en alguna universidad, alguna licenciatura, a dar alguna clase, yo no me siento cómodo, porque yo estoy muy acostumbrado a los adultos que inclusive ya salieron de la universidad o que eventualmente no fueron a la universidad, pero yo estoy muy acostumbrado a los adultos y pienso que el desafío son los niños. El desafío es la educación infantil. Ahí yo creo que está el desafío, ¿eh? Definitivamente. Cuando situó el proverbio que dice instruye al niño de acuerdo a su camino, ahí se revela uno de los mayores secretos a mi manera de ver, y es que cada niño tiene su camino. ¿Y cómo es posible que estandaricemos la educación y vengamos a poner etiquetas? Claro, todo tiene su lugar. Debe haber alguna manera de medir. Pero también usted dijo, querido maestro, que rara vez educamos para el ticún o la rectificación del alma. Definitivamente que una formación, uno puede formar a alguien como odontólogo, pero educar tiene que ver con esa trascendencia, con esa felicidad. Tal vez alguna idea, aunque usted no se ha desarrollado en la educación de los niños, pero alguna idea de cómo podríamos educar desde pequeños para una trascendencia que los haga felices. ¿Alguna idea? Mira, yo creo que, como decíamos, ¿no? La tradición judía y sobre todo, bueno, la Kabbalah, ¿no? Fíjate, Jochma, Koachma, la fuerza de la pregunta, ¿no? Como sabemos. Yo creo que los niños lo que no tienen que tener es un dogma donde se le dice, esto lo tienes que creer por la fe, ¿no? Es decir, lo peor que ha pasado con la educación, y sobre todo en el mundo religioso, pero también en el mundo laico, es, esto es así y hay que creerlo. No, no, esto es así, no hay que creerlo. Esto es así y puede ser de mil modos diferentes. Creo que al niño hay que, por supuesto, una cosa es la libertad de pensamiento que te puede tener el niño y otra las reglas de disciplina básicas que tiene que haber, ¿no? Porque creo que ahí también no hay que confundir de que tiene que haber ciertas pautas, ¿no? Pero en esas pautas de convivencia, yo creo, de convivencia social mínimas, la libertad en el pequeño tiene que ser total. Es decir, los niños tienen que ser entidades de por qué, de por qué, de por qué, de por qué, y el educador nunca se tiene que cansar de ninguna manera el por qué, porque claro, el educador también es un ser humano que ya debe tener una cabeza que quizás no puede más, ¿no? Pero en realidad tiene que entrenarse en el por qué, entrenarse en la cuestión de que el niño tiene todo el derecho a seguir. Yo recuerdo a mi hijo mayor que una vez estábamos caminando y me dice, ¿y por qué tengo que creer en Dios? Me dijo a mí. Y le dije, ¿y por qué tienes que creer en Dios? Tú no tienes que creer en Dios si no quieres creer. Ah, yo puede ser que no crea. Bueno, no creas, le dije. De todas maneras, Dios te va a escuchar, le dije. Uy, ahí. Entonces, pero a lo que voy es de no decirle, no se puede, de no poner un límite al niño. Es decir,
El niño quiere ser ateo, bueno, que sea ateo. El niño no se le puede la imposición. El niño tiene que tener para mí la total libertad de lo que el niño, porque los niños no son clones nuestros, no pueden ser clones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno es como que quiere clonar, ¿no? Quiere como intentar clonar. Cuando una vez me dijeron, quizás ninguno de tus hijos siga la Kabbalah. Menos mal, dije yo. Menos mal. Primero, ¿para qué se quieren volver locos como yo? Primero, ¿para qué se quieren volver locos como yo? Y después, el camino del alma es el camino de ellos. Claro. Entonces una vez le vi a Lucas jugando al fútbol increíble y dije, bueno, quizás el camino de su alma es que juegue al fútbol y que esté increíble. Y yo dije, bueno, quizás llega Messi y nos financia a todos, ¿no? Porque Y todos con los mayor demás razón tenemos que que está en estudiar. Barcelona, en las canteras del Vas a estar en Barça. Barcelona. No, pero a lo que voy es, los hijos en realidad tienen que tener la libertad de ser ellos. Tienen que tener la libertad de ser ellos. No los podemos clonar de ninguna manera. Fíjate, yo tengo una anécdota, no sé si le he contado ninguna entrevista, no recuerdo. Tengo una anécdota que me resulta sumamente interesante porque Max había cumplido 4 o 5 años y entonces yo quería que aprenda música. No sé, se me metió en la cabeza. El niño tiene que aprender música. Me apareció en la cabeza. Y entonces lo llevé al niño con 5 años a un sitio donde iba a practicar violín. Y entonces estaba el niño ahí, nos atendió una señora. Entonces le preguntó a la señora niño, ¿tú quieres estudiar violín? No, mi papá me trajo aquí. Entonces yo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque el frustrado del violín soy yo. Yo tendría que estudiar violín, porque yo quiero venir a estudiar violín. Y ahí me di cuenta ahí llegué a la conclusión de decir, Dios mío, lo que hacemos con los niños, les ponemos nuestras propias pautas, cuando en realidad este niño no era feliz, iba a ser un violín, quizás iba a ser un excelente violinista, pero probablemente no era el camino de él. Entonces hay que tener mucho cuidado con dividir las aptitudes del niño con lo que lo hace feliz también, con lo que realmente es su ticún. Y creo que se puede ver desde pequeño. Se puede ver desde pequeño. Sería muy bonito verlos desde pequeño y no tener tanto problema, 30, 40 años de gente, ¿cuál es el sentido de mi vida? Porque quizás el sentido de la vida se puede encontrar antes. Mira qué interesante todo lo que está diciendo, querido maestro, porque es decir, educamos en un sentido para la felicidad, todo esto, y vemos que los lugares donde mandamos a los niños para que vayan a ser educados son los lugares más restrictivos, donde todas estas cosas quizás no se respetan. Es decir, un niño llega a su clase y dice, ay, no, yo no quiero recibir esto, ay, qué niño más maleducado, es tonto, o todo esto. Y hay todo un debate, porque es como nosotros queremos que los niños vivan felices, pero los educamos en un ambiente muy restrictivo, en todo sentido, autoritario, desde cómo se sientan, cómo hablan, qué deben de pensar. Entonces, quizá la pregunta sería, ¿dónde debería de surgir la educación? Puesto que, bueno, hay todo un debate ahora, ¿verdad? De educación, no es necesariamente escolarización. ¿A dónde debería de llevarse? ¿Es válido en casa o solo es válido en las instituciones? ¿O cómo, verdad? ¿Dónde debería de llevarse esto? Claro, yo creo que en principio lo que hay que tener cuidado es darle, aunque sea en la casa, yo creo que con el tiempo esto puede cambiar y las casas o las familias pueden crear sus propios colegios, para llamarlo de alguna manera, y no los colegios tradicionales. De hecho, lo están haciendo vosotros allá, ¿no? Pero yo, tomando la experiencia de la ortodoxia judía, creo que hay que tener mucho cuidado actualmente porque ellos dan todas materias que tienen que ver con lo religioso y no los preparan a los niños para la vida. Entonces, si bien no hay que solamente desarrollar las aptitudes, sí saber hacer mínimamente las cuentas, sí mínimamente escribir, si solamente se dan aspectos estrictamente religiosos, con lo cual la currícula tiene que estar bien diseñada para que también el niño tenga la posibilidad de entrar en una universidad y estar en cierto nivel, porque también hay una exigencia social que no podemos soslayar, ¿no? Entonces creo que hay que ir siendo como un equilibrista. En la educación uno tiene que ser muy equilibrado entre Gesed y Geburá, porque si es muy Gesed hay problemas en Geburá y viceversa, porque ahí está la cuestión, ¿no? Si es Gesed total, entonces tenemos un problema.
porque el niño también necesita límites, como necesitamos límites todos. Y si es tan severo como Geburá, también. Entonces yo creo que en la vida, no solamente en la educación con los niños, ese equilibrio emocional que hay que mantener no es fácil. Pero yo creo que tiene que ver con un cambio primero de nosotros como generación antigua, entre comillas, una generación que ya, no sé, 20, 30 años que hemos dejado o más, toda la época de nuestra primera época en la educación, para entender de que además también cambió el mundo, ¿no? Es decir, la posibilidad informática, ¿no? Yo, por ejemplo, soy un semi-analfabeto informático porque conozco mínimamente la informática, pero estoy totalmente desplazado y los niños tienen que conocerlo. Por otra parte, sí, tienen que conocerlo, pero ¿cuánto pegado a lo electrónico tienen que estar? Vuelve otra vez el tema del límite, ¿no? Es decir, ahí también se produce otro problema, porque, bueno, tienen que estar con los ordenadores porque es la generación del ordenador, pero una cosa es la generación del ordenador y otras, ¿cuántas horas van a jugar a la Play estos niños? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? De repente hay niños que están enganchados todo el día. Por lo tanto, yo creo que es este equilibrio, por una parte, tienen que estar en el mundo, ¿no? Es como nosotros decimos siempre en la mística, hay que estar en el mundo sin ser del mundo. Y estos niños, en realidad, tienen que estar en el mundo, pero son almas que vienen a cumplir una misión más allá del mundo. Tienen que entender la tecnología, claramente, tienen que entender la tecnología. Si tú los educas en tu casa sin que algún profesor conozca muy bien la tecnología, pueden luego sufrir y pueden no estar a la altura. Entonces yo creo que hay que analizar muy bien la currícula para que el niño tenga las herramientas para defenderse cuando el niño se vuelva un adulto. Dejando esto de lado, es difícil el límite, es difícil el equilibrio, nadie tiene la fórmula mágica, creo que todos hacemos lo que podemos, en todos los ámbitos de la realidad, y con los niños también, porque sobre todo yo pienso, y ahora ya hablo como padre, que no hemos tenido escuela de padres. Es decir, como padres somos padres biológicos, pero en la formación tenemos que aprender mientras ellos van creciendo. Entonces es como muy difícil, ¿no? Es decir, uno se inaugura como padre, como madre, y tiene que aprender, y de repente te contestan raro, y tú dices, ¿y aquí qué hago? ¿Qué le contesto? ¿Me pongo firme? ¿Lo mando penado? ¿Me río? Si me río no tengo autoridad. Se te empiezan a... Por eso yo digo que los hijos te elevan al quinto dan de cábala a una velocidad, no necesitas tantos alumnos de cábala, con 1 o 2 niños ya eres profesional de la cábala. Ya sabes Bueno, cuándo poner la misericordia, cuándo poner la geburá. Le pongo mucha geburá, después te arrepientes, qué gebúrico que he sido, y después le pones mucha misericordia a hacer lo que quieren. Entonces tampoco, no sé, es difícil, pero bueno, es bonito, es bonito. bueno, Mario, antes de pasar a la siguiente pregunta, solamente cuento una anécdota. Y es que cuando los padres llegan por primera vez a la escuela y quieren información y tenemos la reunión con varios padres, yo creo que la gente se queda porque les hacemos una pregunta. Recurrimos a eso, a la fuerza de la pregunta. Ok, viene la fuerza de la pregunta. Bueno, queridos padres, ustedes nos ven aquí y ven que esto es una educación alternativa o holística, es decir, no es educación tradicional y tienen muchas dudas. Pero les vamos a hacer una pregunta. Ustedes ya fueron al colegio y fueron también a la universidad. Pero mi pregunta es la siguiente, o nuestra pregunta es la siguiente. ¿Son ustedes felices? Se nos quedan viendo y luego les decimos, acá aprenderán matemática, pero con el fin de razonar. Aprenderán idiomas, pero con el fin de expresarse lingüísticamente. Acá van a aprender arte, pero con el fin de expresarse artísticamente. Van a aprender sociales, historia, con el fin de socializarse. Y toda la educación al final tendrá un fin supremo, el cual es ser felices. Así que aquí lo único extra que vamos a aportar es que además de que sepan matemáticas, sepan sociales, sepan idiomas, sepan biología, ellos también van a ser felices. Ese día se quedan ahí. Entonces, bueno. Perdón. Van a tener un problema, se quedan los padres también. Correcto. Bueno, se quieren quedar todos, se quieren quedar. Como usted lo dijo, los padres piden después escuela de padres, ¿ok? Entonces es interesante porque la gente anda buscando su sentido, su misión, tal como la Cábala enseña. Estamos buscando el sentido por el cual estamos acá.
al mirar esta educación que plantea el desafío de cómo adquirimos aptitudes o aprendizaje de materias que nos van a servir en la vida, pero tenemos como meta también trascender, ser felices, viene la pregunta, ¿quién es un maestro capaz o competente para esto? ¿Cómo debería ser un maestro? Me llamó la atención cuando usted dijo, yo recuerdo dos. ¿Por qué razón no recordamos a todos nuestros maestros? Yo también me identifico con usted. De mi carrera yo recuerdo a un maestro que hizo la diferencia. La mayoría no la hizo. Y este profesor la hizo porque era de matemática nivel 1 en la universidad y cada vez que él en la pizarra dibujaba el número 2, siempre lo dibujaba como un cisne. Comenzaba en la parte alta de la pizarra y terminaba en la parte baja de la pizarra. Eso a mí me llamó la atención y dije, ¿por qué este maestro dibuja siempre el número 2 desde la parte alta de la pizarra hasta la parte baja de la pizarra? Ese sencillo gesto y también su primera clase que dijo, les voy a hablar de los 10 mandamientos de la matemática. Captó mi atención. Nunca lo voy a olvidar. Para mí era un maestro, yo lo voy a definir así. El tipo disfrutaba lo que hacía. ¿Qué hace a un buen maestro, Mario? Bueno, claramente lo que tú dices, ¿no? El disfrute de lo que uno hace es básico y esa alegría de ese disfrute se manifiesta, porque como tú bien dices, justamente estas dos maestras que yo recuerdo bien, pero que además gran parte de los alumnos seguimos teniendo relación con ellas, por supuesto recuerdo a las demás, pero la impronta que han marcado es porque han vibrado en esas clases, se han entregado en esas clases. Es decir, ellas una vocación muy fuerte, ¿no? Una misión muy fuerte en la enseñanza, en hacer que uno disfrute. Yo muchas veces digo, la historia judía, por ejemplo, yo la he disfrutado, bueno, quizás por mi abuelo, pero también por esta maestra de historia judía que tuve, la Mora Esther, que justamente, mira, ahora vive en Israel y hace años que ahora la veo y que hablamos, que nos hemos reencontrado luego de muchos años de no vernos, y lo que tenía y lo que ha tenido siempre justamente es esa capacidad de disfrutar tanto lo que ella hacía, que nos hacía disfrutar a nosotros. Entonces, todos los cuentos del Tanaj, los cuentos de la Biblia, yo los recuerdo todos con ella, porque íbamos analizando cada relato bíblico, y de aquella época que yo casi los relatos bíblicos los sé de memoria, pero no porque los memoricé, sino porque realmente nos contaba las características y era tan realmente empática y como tú bien dices, ¿no? El maestro tiene que sentirlo. Mira, lamentablemente hay tantos profesores en la universidad que hacen estragos con los alumnos se duermen, leen los textos. Realmente hay algunas universidades que a mi modo de ver deberían darles, aunque sea si no son la misión de la vida, oratoria a esta gente, porque ni oratoria tienen muchos profesores. No, lo digo con todo el amor del mundo, No, con claro, claro. toda la misericordia del mundo. Yo creo que si no es tu misión y vas a vivir de esto, por lo menos trata de tener algún tipo de oratoria para que la gente no se duerma. Entonces, que mucha gente entra a la universidad y, bueno, en España tenemos un nombre que decimos, se desangela, se pierde el ángel, ¿no? Porque como vas entusiasmado y bueno, fíjate, ¿no? Lacan mismo dijo en París, cuando le habían hecho una entrevista, le dijeron, ¿pero usted investiga en la universidad? No, la universidad es para controlar el conocimiento, no para investigar. Es como al revés, ¿no? Entonces, claro, si tenés profesores que leen aburridos, que no vibran nada en las clases, tú no puedes hacer que el alumno vibre también. En consecuencia, uno tiene que vibrar. Y si no vibras ahí, bueno, dedícate a otra cosa, no pasa nada. Quizás eres bueno en otra cosa. Entonces yo creo que el propio maestro tiene que realmente tener una gran vocación, una gran vocación, no de enseñar para que se aprenda, sino de transmitir la electricidad, la energía. Yo creo que a veces no nos damos cuenta que lo que transmitimos no son conocimientos, son vibraciones de energía. Es decir, que otro puede estar diciendo lo mismo que tú, pero tu forma, tu electricidad, lo que va a hacer es que el otro vibre. Y de repente con el otro no vibras. ¿Y cómo puede ser si te dijo lo mismo? Si te estaba transmitiendo el mismo conocimiento. Por eso yo creo, como tú bien has dicho, de que el maestro tiene que sentirlo, tiene que vibrar
y de ese modo puede transmitir. Por eso, transmitimos vibraciones de energía. Y en esas vibraciones de energía queda el conocimiento, a través de esa vibración de energía. Pero si no tienes la vibración de energía, el conocimiento no queda, porque lo que estás transmitiendo es energía. Buenísimo. De hecho, Lightman, él dice que todo maestro, que lo que usted está diciendo, no solo transmite números, conocimiento teórico, sino que transmite eso, vida. Entonces, ¿cómo puede enseñar a alguien que no conoce su sentido de vida? ¿Cómo se la va a transmitir a otros? Es sumamente complejo, me Mira, parece. te voy a- hay mucha gente que antes de dar clase, por ejemplo, está nerviosa, no sabe lo que va a decir, etc. A mí, a medida que pasan los minutos antes de llegar a la clase, cada vez estoy más feliz. Antes de empezar la clase, antes de A mí empezar la también clase, me pasa. estoy como más feliz, más feliz, más feliz. Y digo, pero esto es algo muy raro, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy más feliz hasta que se abre la cámara? Que Uf, me imagino que a un actor en el teatro le debe pasar algo parecido, al que lo siente, ¿no? Al que tiene vocación, Claro. al que claro. tiene vocación, me imagino, no sé, al policía a la mañana que se debe poner el bastón a la mañana y va a decir, uy, qué bueno, hoy voy a poner una multa a alguien, no sé cuál es su éxtasis, pero en realidad a mí particularmente, cada vez que estoy llegando a la clase me doy cuenta que entro en éxtasis personal, que deseo eso, que yo estoy ahí totalmente estoy ahí, ¿no? Es decir, mi deseo es ese, siempre estar ahí. Claro que con los años uno se cansa, pero en realidad va más allá del cansancio físico, porque en un momento el éxtasis hace que hasta te olvides de tu cuerpo, es decir, estás en un Sí. trance. Estás en No, un mire, trance. profesor, queremos que venga a darle clase a nuestros adolescentes acá. No, Que adolescentes, vibren, que no, vibren, que vibren, que adolescentes, vibren. adolescentes me da miedo, los adolescentes. Prefiero a los adultos, No, prefiero a ya, los ya. adultos. El adulto, el No, adulto, el adulto se apunta libremente. Bueno, pero sus adolescentes también se apuntan libremente. mire, pero es que es increíble porque en la experiencia, cuando nosotros compartimos, sí, nosotros también, nuestra primera experiencia, bueno, dimos clases a adolescentes antes que nuestros hijos, a chicos, pero nos movimos mucho en el mundo adulto. Y claro, el adulto es muy respetuoso independientemente de la cátedra. Usted llegue preparado o no, pues si el adulto va a estar ahí, a lo mucho que el adulto va a hacer es bostezar, se tapa la boca o algo. Pero el niño es tan natural. Las primeras clases, le digo a quienes que tenía con los hijos, con mis hijos, con Matías y Esteban, era yo pasaba toda la noche preparando y hoy vamos a hacer esto. Y llegaba y chicos, y, y solo esto es. Qué Claro, claro. aburrido. Es como, Ah, no, yo lo admiro, preparan a uno de una manera increíble porque son naturales, son muy auténticos. es un gran Claro, reto. menos mal, menos mal. Lo bonito es que esa autenticidad se mantenga, ¿no? Porque luego fíjate que todo el trabajo que tenemos que hacer luego es para volver a ser auténticos como éramos de niños. Exacto, y lo matamos. Fíjate, fíjate que es cómo yo puedo ser auténtico conmigo, quiero ser auténtico. Es que en realidad hay un elemento que yo no lo voy a decir que es intencional, porque es como un orden, en el orden de la cultura está, que toda cultura en cierto modo tiene pautas que se vuelven hipócritas. Es decir, que hay mucha hipocresía social, que aquel que va a declamar muy moralmente de algo termina haciendo algo totalmente inmoral. ¿Y eso por qué se da? Y se da porque no hay ya una honestidad de la propia persona. Es decir, que yo muchas veces cuando sucede esto, me doy cuenta que el ser humano es muy contradictorio entre lo que dice y lo que hace, ¿no? Es decir, a veces decimos cosas, pero después hacemos otras y ahí tenemos que ver que exista una honestidad entre realmente lo que está pasando ahí, ¿no? Y creo que no es que hemos sido deshonestos por intención, para llamarlo de alguna manera, por supuesto hay deshonestos con intención también, pero a nivel social yo te diría que tenemos una deshonestidad producto de que no podemos congeniar entre lo que pasa socialmente y lo que nosotros queremos, es decir, las dos cosas, lo que la sociedad nos ha impuesto. Entonces se llega a una situación como de doble vida, para llamarlo de alguna manera, donde por una parte nosotros queremos ser esto, pero como la sociedad no nos deja, tenemos que aparentar. Entonces, en el árbol de la vida ustedes lo pueden entender muy bien entre Yesod y Tiferet, ¿no? Es decir, en Yesod somos algo
que de repente en Tiferet no lo somos. Y no puede salir en Yesod porque en realidad tengo tantas pautas sociales que tengo que cumplir que en realidad entonces ¿cómo termino? Y bueno, termino siendo hipócrita. Entonces, la hipocresía no intencional es producto de una sociedad que en muchos siglos fue muy represiva y nosotros, que en realidad nos hemos acostumbrado a estos tips de deshonestidad, para llamarlo de alguna manera, y claro, caemos en una especie de doble personalidad, porque quiénes somos, ¿no? Y toda la búsqueda de quiénes somos es por lo que tú decías, Ethel, de esa búsqueda de la honestidad del niño. Ahora, claro, hay convenciones sociales, ¿no? Es decir, hay como un respeto donde el niño es realmente natural, pero yo no puedo ser natural frente a alguien adulto porque poner la cara de un niño no puedo, indudablemente, ¿no? Porque queda muy feo, queda muy mal. Pero bueno, tengo un lenguaje para poder comunicarme con el otro adulto y decirle, mira, yo creo que se podría cambiar esto a los fines de que seamos más honestos nosotros con nosotros mismos, ¿no? Toda ideología, toda teología, toda religión, todo, cuando tiene pautas muy cerradas, termina creando hipócritas. Porque los hipócritas son los que quieren ser como son y no los dejan. Entonces, y por eso digo, estamos hablando no de hipocresía intencional, sino no intencional, ¿no? Hay un personaje, John Holt, que es sumamente conocido en el medio de la no educación tradicional o un poco más libre en Estados Unidos, y él decía, las escuelas no están hechas para aprender, porque están hechas en un sentido para fueron o comenzaron solo para que los estudiantes aprendan a decir que sí y a obedecer. Entonces, en ese sentido, es como, no solo es que matamos la curiosidad, sino que además matamos la esencia del niño y de la persona, por lo que usted está mencionando. Entonces, hasta cierto punto es bien complejo, porque no solo les estamos dando una vía que es así, sino que además les estamos matando lo que ellos son. O sea, como les estamos enseñando a ser que no sean lo que deberían de ser. Claro, claro, Entonces, no es matas. una No cosa matas. increíble y Claro. quizás, y usted decía algo, o sea, no es lo mismo domesticar que educar. Entonces, ¿a dónde queda esa línea? ¿A dónde queda esa línea donde el chico, el adolescente o el niño tenga esa libertad de ser quien es, sin, como usted decía, romper las reglas de la sociedad, ¿verdad? Con respeto, pero manteniéndose firme con voluntad para poder decidir, expresarse, dialogar, opinar, ¿verdad? Sin llegar a ser el hipócrita de la sociedad. Y además fíjate que a veces si nosotros ponemos una valla de esto hay que hacerlo sin ningún tipo de explicación, para llamarlo de alguna forma, lo único que uno produce, por supuesto, es una gran rebelión en el niño y además también lo manipula de manera inversa, porque aunque el niño se rebele, va a tener una idea que tampoco es propia, sino una idea producto de la rebelión. Entonces, Wow. si o te sigue y por lo tanto lo estás domesticando, o si se vuelve rebelde, en realidad esa rebeldía tampoco es producto de su esencia, sino simplemente para liberarse de las cadenas de esa represión. Con lo cual tampoco el rebelde termina siendo... Por eso, fíjate que nosotros de la Kabbalah de la mística no somos ni ortodoxos ni heterodoxos, porque en realidad no somos ni herejes, porque el hereje es una persona que se levantó contra un ortodoxo, pero se levantó contra un ortodoxo porque en realidad se quiso liberar del ortodoxo, pero todavía no sabe quién es, cómo piensa. Sabe que piensa diferente, pero no cómo piensa. Ahora esa diferencia la tomó en base al otro que piensa diferente, pero no sabe él que piensa en su esencia. Entonces ahí es como tú dices, Ethel, se pierde la esencia de quién es la persona. Por lo tanto, estamos ante algo que yo diría de suma importancia, porque no es terminamos con la virtud de la creatividad, no, no, estamos operando sobre la esencia, sobre el corazón del niño, ¿no? Entonces, claro, cuando vemos niños que han sufrido maltratos o en la casa o en los colegios y en todo lo que se ve, uno dice, Dios mío, esa generación hay que hacer algo con ellos, urgente, de su consumo urgencia. No va a haber tikkun olam, no va a haber redención si realmente no se empezara a operar en la educación infantil, ¿no? Porque te vuelvo a reiterar, después ya nos cuesta más como adultos, tenemos reglas como muy precisas, la vina está muy dura, los cambios se hacen muy lentamente,
para tú hacer un cambio te tienen que convencer con 500 Biblias, porque si no, no cambia. Claro, y te dicen en esta traducción, y en esta traducción, y en esta traducción, y en esta traducción, y entonces te vienen con 15 traducciones, y el niño no, el niño ya siente cómo es la cosa, ¿no? Entonces, cambiar para nosotros es durísimo, es durísimo. Es como encontrar, ¿no? Revelar ese secreto de decir, uy, si hubiera sido honesto, lo hubiera encontrado antes. Pero bueno, como no fui honesto, por las razones que sean, en realidad me encuentro que, bueno, por lo menos voy a ser honesto tarde, pero seguro, ¿no? Si podemos adelantar este proceso a los niños, es fantástico. Bueno, Mario, mi última pregunta, y no sé si él tendrá una última pregunta a ella, pero mi última pregunta, ¿cómo unir la espiritualidad con una educación laica? Aquí estamos hablando de escuelas que no son religiosas, pero de alguna manera nos hemos dado cuenta de algo. Las personas, por regla general, en este mundo, ya no quieren mandar, por algún motivo, quizás por el desencanto con las religiones tradicionales, ya no quieren enviar a sus hijos a centros educativos religiosos, pero sin embargo, Mario, sí quieren que sus hijos sean espirituales. ¿Cómo unir la espiritualidad con la educación laica? Bueno, mira, ustedes saben que yo en el tema del Mesías no creo en ningún Mesías, pero a pesar de esto, hay una muy bonita enseñanza, Rab Nosson, que es el segundo después de Nachman de Bratslav, que es el que siguió con el movimiento de Bratslav. Y Nosson dijo lo siguiente: cuando llegue el Mesías, los ateos lo van a reconocer antes que los religiosos. ¿Y por qué motivo es esto? Hay algo muy bueno en el mundo laico, que borró la superstición religiosa y empiezan de cero. Es decir, lo bueno del laico es que no tiene las ataduras del mundo religioso. Al mundo religioso le cuesta mucho ser espiritual, porque en realidad tiene muchísima cantidad de corset, muchos problemas ahí. En cambio, el laico empezó como de cero. Entonces, al empezar de cero, la dimensión espiritual la tenemos en forma natural y no está programada bajo un texto o bajo una autoridad religiosa. Te diría que el mundo laico es mucho más proclive a llegar más rápidamente a la espiritualidad que un mundo religioso que cada vez que tiene que dar un paso espiritual se tiene que enfrentar con un montón de sistemas teológicos que le impiden ser espiritual y conectarse con Dios. Por lo tanto, yo creo que el laico es una ventaja, no el laicista radical que va contra lo espiritual, que también los hay, ¿no? Yo estoy hablando del laico, de la persona que dice, yo soy una persona religiosa, que no me interesa ninguna religión. Este que no le interesa ninguna religión está preparado para entrar realmente porque rompió con todas las idolatrías religiosas. El laico está como Abraham antes de salir de Ur, porque él rompió todos los ídolos. Entonces, rompió con todas las estructuras religiosas, con todos los ídolos religiosos, y entonces está libre de culpa religiosa, de la materia, de lo que le dijo el párroco y lo que le dijo el pastor y lo que le dijo el otro rabino. Entonces, está libre, está totalmente libre. Y esa libertad es muy beneficiosa para que la dimensión espiritual pueda aparecer. Yo creo que ser laico tiene una ventaja con respecto a ser religioso. El religioso tiene muchísima cantidad de leyes que tiene que cumplir, muchísima cantidad de dogmas, en el caso del cristianismo, que tiene que obedecer, y tiene realmente un barullo mental y unas confusiones mentales en muchos aspectos que le impide llegar rápidamente a la espiritualidad. Se puede hasta autoalucinar de ser muy espiritual, justamente por cumplir con el orden religioso, pero son autoalucinaciones de la persona de que al cumplir más actos religiosos se cree más espiritual. En cambio el otro, el laico, está como el publicano, ¿no? Está como, bueno, yo reconozco que tengo un montón de debilidades, que no diezmo al templo, ni que voy al templo, ni que hago todo lo del fariseo, pero en realidad está en mejor situación, en cierto modo. Pues qué maravilloso ha sido esta charla, y la verdad que preguntas, tengo miles de preguntas, pero nos quedaríamos aquí toda la noche. Quizás solo me gustaría cerrar con las palabras que Jesús decía acerca de los niños, ¿verdad? Y decía, háganse como niños porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Y realmente al estar en contacto con ellos, yo digo, la que más ha aprendido ha sido yo de ellos, ¿verdad? Más que ellos de mí. Y creo que
cómo quizás Mario viera una sociedad donde al niño no se le ve como persona, al niño se le ve como alguien que anda por ahí, ¿verdad? Muchas veces como estorbo, ¿verdad? No, para nada, hay que verlo como persona, solamente de que también no tenemos que caer en el niño dictador, que es otra cosa para otra entrevista, Sí, porque se sí. puede caer en un gesed muy desequilibrado donde aparecen los niños dictadores, así que cuidado también con esto. Tenemos que crear personas, no dictadores en los niños. Me Bueno, encanta. bueno, querido Mario, gracias por el tiempo para esta entrevista. Yo creo que será de mucho provecho para cientos de personas que ante un cambio de conciencia global, del cual la pandemia ha venido a acelerar estos procesos de evolución, de transformación, se están preguntando cuál es la mejor manera de educar. Yo me despido con las siguientes palabras, luego le cedo a usted la palabra para despedirse, luego a Ethel. Y es que qué emocionante es ver que cuando uno lee la Biblia desde otra perspectiva, desde el Sod, uno entiende que estos grandes rabinos de la tradición de Israel y grandes místicos de la tradición de Israel educaban, como dice un evangelio, entonces les abrió el entendimiento. Y abrir el entendimiento va más allá solamente del pensamiento que organiza, el pensamiento lógico, el pensamiento conceptual, el pensamiento de liderazgo que busca controlar. Es abrir el entendimiento no solamente a estos mundos inferiores, sino también a los maravillosos mundos superiores, y de esa manera unir cielos y tierra y encontrar una gran felicidad. Así que tengamos el mérito. Le deseamos, profesor Mario, que continúe abriendo la mente, abriendo el Gracias. entendimiento de los adultos, y por nuestra parte nos vamos a dedicar también a abrir el entendimiento de las futuras generaciones. Gracias, gracias. Yo solo recordar una anécdota que pertenece a la tradición judía medieval, donde antes de darle un libro a un niño que iba a abrirlo y tocar la página, se le ponía miel en el dedo para que cuando toque la página recuerde lo dulce que es el conocimiento. Maravilloso, maravilloso, qué lindo, qué lindo, no, muchísimas gracias, realmente nos deja con más incógnitas, con más preguntas y con muchos desafíos, porque quizás como en el mundo laico, ¿verdad? Lo que puso con el mundo laico y el mundo religioso, quizás en la educación también tengamos que hacer eso. No hay tanto que reestructurar o reparar, sino que empezar de cero y dar propuestas educativas que sean propias para el desafío actual, ¿verdad? Para nuestros chicos. Así es. Así Gracias que, a vosotros. Un Muchas placer muy gracias. grande. Y shalom, shalom a todos ahí en El Salvador. Un abrazo fuerte. Shalom, un abrazo, abrazo, Mario, qué abrazo. alegría tenerlo y Gracias a verlo. vosotros. Adiós.